Bueno, si les parece, nos metemos a hablar de economía rápidamente en el arranque del programa, porque lo tenemos al economista, al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, ya vía Skype con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en principio ayer le conocimos la voz a Martín Guzmán, habíamos visto algunas declaraciones de él antes en algunos simposios y demás internacionales, ayer habló ya como ministro. ¿Cómo observó esa primera expresión pública del ministro de Economía de la Nación? Bueno, recién ustedes en la introducción un poco lo decían, en realidad fue una presentación que básicamente contempló aspectos muy generales, yo diría. Es muy difícil no coincidir con los puntos que comentó el nuevo ministro, es decir, es difícil no compartir de que hay que bajar la inflación y que la inflación es un problema grave para el funcionamiento de la economía, es muy difícil no compartir la necesidad de que la economía recupere el nivel de actividad, es muy difícil no compartir de que es conveniente caminar hacia un mayor equilibrio fiscal, pero o describir, digamos, los rasgos principales de esta crisis, ¿no es cierto? Así hasta ahora, digamos, es una afirmación de carácter general las que ha hecho, pero dio alguna definición, digamos. Dijo que a su juicio, en realidad hay que tratar de renegociar la deuda y que no es posible hacer un ajuste fiscal en 2020. Entonces, si uno piensa que no es posible bajar el gasto público en 2020, porque eso significaría mantener o profundizar la recesión, si esto no es posible y Argentina tampoco tiene la posibilidad de endeudarse, ni estaría en el espíritu de este ministro hacerlo, entonces, bueno, parece bastante claro que mantener un cierto equilibrio fiscal cuando hay algunos gastos comprometidos va a requerir obviamente de modificaciones de naturaleza tributaria, es decir, hay que ir por el lado de los ingresos. Y bueno, deberemos esperar allí casi seguramente novedades en materia de derechos de exportación, es decir, de retenciones. Deberemos esperar seguramente algunas modificaciones en bienes personales o en ganancias, algún impuesto eventualmente sobre las compras en el exterior, con tarjeta, en fin. Digo, eso es lo que por ahora se ve, ¿no? Ahora, hay un camino complejo a futuro, habida cuenta que cuando se dice vamos a tratar de reactivar la economía, mejorando el poder de compra de los salarios de los que tienen salarios más bajos, mejorando la situación de la capacidad de compra de jubilados, de pensionados o de perceptores de asignación universal, bueno, eso impacta sobre las cuentas públicas. Entonces, digamos, de un lado está esta intención que lo que propende es aumentar la demanda efectiva de la economía para recuperar nivel de actividad, y del otro lado está la preocupación sobre que esto se debe hacer caminando hacia un sendero fiscal más equilibrado. Es decir, me parece que allí, y con un plazo relativamente corto además, para resolver el tema de la renegociación, una renegociación que está planteada en términos de que no solamente se difiere el pago del principal, es decir, del capital, sino también de los intereses, por lo menos 2 años, digamos, y el plazo para hacer esa negociación. Bueno, la presentación que hizo Martín Guzmán en Ginebra el 19 de noviembre, en una reunión que hubo de Naciones Unidas, su idea es de que ese plazo para la renegociación no debe ir más allá de marzo del 2020, de manera tal que tenemos un periodo bastante corto para eso, ¿no? Bien. Alfredo, una definición que también dio el nuevo ministro es que tampoco se va a financiar, si bien dijo que no va a haber más ajuste, tampoco se van a financiar los gastos del Estado o esta mayor esta intención de dar mayor poder de compra y de mayor poder de demanda a la gente, no se va a financiar con más emisión, que era algo que se venía mencionando en las semanas anteriores, esta posibilidad de que se recurriera a la emisión precisamente para tener más peso circulando. Sí, yo creo que es muy prudente la afirmación de él de decir, bueno, no podemos, digamos, con la cantidad de dinero en la economía no se puede hacer cualquier cosa, más allá de que
la inflación no es un fenómeno que sea exclusivamente monetario, esto lo hemos hablado en alguna otra oportunidad que hemos estado conversando con ustedes, más allá de que no es un problema exclusivamente monetario y que mucho menos la solución puede ser solo el control monetario, pero más allá de eso, obviamente en una economía con el proceso inflacionario que tenemos, que tiene componentes inerciales, bueno, disparar una emisión descontrolada obviamente no nos lleva a buen puerto. De manera tal que al no descontrolar la cantidad de dinero, al no tener acceso al crédito y al no hacer ajuste por el lado del gasto, esto es lo que yo digo, queda obvio de que hay que ir por el lado de los ingresos. Y ir por el lado de los ingresos también tiene sus límites, porque Argentina tiene una presión fiscal muy alta ya, de manera tal que allí va a haber que mirar con mucho cuidado las reformas que se vayan haciendo en materia tributaria y el gobierno deberá ir monitoreando con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, la evolución de las variables macro de la economía, ¿no? Alfredo, pensaba recién cuando decía, bueno, 2020 no se va a hacer el trabajo por el lado del gasto. El año siguiente hay elecciones de nuevo y son legislativas y de medio término. Generalmente ningún gobierno trata de hacer el ajuste en un año electoral como ese. ¿La cosa se sigue pateando para adelante? Y digamos, aunque 2021 ya es el muy largo plazo en una economía como la Argentina, en realidad sí 2020, hagamos por un momento el supuesto de que a marzo de 2020 está medianamente resuelto el tema con los tenedores de bonos privados y con el fondo en general no va a haber inconvenientes, y no se hace el ajuste por el lado del gasto en 2020 y se llega a una cierta situación de equilibrio fiscal. No duden de que 2021 tampoco va a ser un año de ajuste por el lado del gasto, ¿no? Esto si la cosa va bien en 2020. Claro. De todos modos es un tema que en algún momento va a haber que discutirlo, sin dogmatismo, digamos, sin extremos de decir tenemos que bajar a la mitad el gasto público, cosas por el estilo. Pero lo que sí es cierto que si uno mira el dato, digamos, más allá de las opiniones, el dato de cuánto fue la evolución, cómo evolucionó el gasto público en la Argentina entre, digamos, 1983 y 2004, 2003, el gasto público en la Argentina fue promedio 25% del producto. Y si uno mira qué pasó de 2004 a 2015, el gasto público pasó de 25% del producto a 40%, 43% del producto, considerando el gasto público nacional y provincial y excluyendo los municipios. Digamos, un aumento de esa magnitud del gasto público, por más que la presión fiscal en Argentina creció muchísimo, sin lugar a dudas es muy difícil de financiar y es lo que explica el creciente déficit fiscal. Ustedes recordarán que el presidente Néstor Kirchner solía decir con cierto orgullo que tenía superávit fiscal y superávit en el balance comercial. Bueno, eso desapareció en 2008 y pasamos a tener déficit y pasamos a tener además en el sector externo problemas de déficit comercial. De manera tal que en algún momento habrá que discutir eso, como hay que discutir esta cierta incapacidad estructural de la economía argentina para generar dólares, que es lo que nos provoca crisis recurrentes en el sector externo y medidas como esta que hoy tenemos de una restricción a la compra de moneda doméstica tan fuerte, de esta de los 200, restricción a la compra de moneda extranjera, perdón, de $200, porque la gente no quiere la moneda doméstica. Bueno, y que ayer el ministro fue claro y dijo, bueno, en esta circunstancia puede gustarnos o no gustarnos la restricción a la compra de dólares, pero hasta que Argentina no se equilibre y se modifique sustancialmente la situación que estamos atravesando, seguiremos con este cepo, digamos, tan severo que tenemos hoy. Lo que faltan ahora, Alfredo, son medidas concretas, conocer de manera fehaciente qué va a hacer el gobierno en este plan que se está hablando para abordar la macroeconomía, ver específicamente qué se va a hacer con las variables. Yo creo que lo que faltó ayer, quizás tenemos mucha ansiedad con los problemas de nuestra economía en Argentina, pero lo que faltó fueron las medidas concretas, digamos, que demuestren la posibilidad de
avanzar hacia esa situación más equilibrada. Pero bueno, tendremos que esperar. Hay un proyecto de ley que está yendo, creo yo, en los próximos días al Parlamento, que se llama de solidaridad y de reactivación, y me parece que la solidaridad se refiere a que va a haber algunos agentes de la economía que van a tener, digamos, una carga fiscal más grande. Me parece que esa va a ser la solidaridad, y la parte de reactivación tendrá que ver con la recuperación del poder de compra de los sectores más vulnerables de la economía, pero bueno, todavía no lo tenemos a eso. El ministro insistió mucho en que hay que tranquilizar la economía. Bueno, eso veremos si se tranquiliza después que dé las medidas, ¿no es cierto? Claro. Alfredo Blanco, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muy amable, igualmente.